Qué bueno que se quedaron con nosotros. Vámonos rápidamente, 232-8000, la cuenta de Twitter, @Tribuna Deportes. Participe con nosotros. ¿Quién le parece que haya sido el pelotero mexicano más destacado en esta temporada? Participe también por los boletos del Puebla contra América este jueves. Este jueves recibimos al América, Estadio Cuauhtémoc, 9 de la noche. Nos vamos con el segundo tema del día y es precisamente el tema del dopaje. El deporte se volvió a cimbrar. Uno de los hombres más emblemáticos del ciclismo mundial, Lance Armstrong, lo perdió todo. Bajó de la cima donde se encuentran los superdotados para asumirse en la culpabilidad de haber usado sustancias prohibidas, acto que hoy lo despojó de esos 7 históricos Tours de Francia y del derecho a volver a una competencia oficial. Armstrong se suma a aquellos que pasaron del cielo al suelo, como Diego Maradona, Ben Johnson y Barry Bonds, a quienes la historia sigue juzgando. Bueno, las grandes estrellas que finalmente han visto de alguna forma derrumbarse o comenzarse a derrumbar sus trayectorias, Beto Fabris, habría que empezar a platicar por Diego Armando Maradona, quizás uno de los más grandes que ha dado el fútbol e involucrado en esta situación de dopaje. Sí, creo que uno de los jugadores más grandes que ha dado el mundo del fútbol, Diego Armando Maradona, ya traía esas mañas supuestamente desde que llegó al fútbol al fútbol, era droga, era cocaína, pero de todas formas está considerado como un dopaje. Al final de cuentas, la FIFA no estipula que sean solamente sustancias que influyan en el rendimiento de un jugador, sino toda sustancia ajena a lo que es el desempeño de un deportista. La droga está considerada como la marihuana, está considerada como también la cocaína, están consideradas las anfetaminas, están considerados los anabólicos, un montón de cuestiones. Cocaína que la marihuana. No, pero bueno. Porque incluso la marihuana es medicinal. Sí. No, bueno, pero para un deportista, señor, profesional, sí, de alto rendimiento, el punto es que no se puede andar con el punto es que no podemos poner en la misma tablita alguien que se drogaba por dependencia a alguien que lo usaba muchas veces sin saberlo para mejorar el rendimiento. Sí, o sea, lo de Maradona es un caso diferente. El primer caso, es completamente diferente. Maradona sí es un drogadicto, así. Ah, claro. Barry Bonds no lo es, Ben Johnson no lo es, Lance Armstrong no lo es. Creo que son departamentos diferentes. Pero finalmente los positivos terminaron con sus carreras. De alguna forma. Lo de Maradona no precisamente, porque al dar positivo claro. Él siguió jugando. Y regresó después de y no le quitaron premios, ni le quitaron dinero. En el 91 se da el primer caso estando él en Italia. Pero al final de cuentas es otro tipo de estimulante. La cocaína es otro tipo de estimulante también que influye en el rendimiento. En el 94 no lo aumenta la resistencia por cocaína, En el 94 no lo qué alivio, entonces fue por otra sustancia. Otra de dependencia, ¿no? Pero no fue cocaína. Pero fue otra de dependencia. Pero claro que fue por cocaína. Pero en el 94 no, señor. Claro que sí. Fue el caso de Canilla. Ahora, Canilla también andaba en las mismas. Deja huella en el laboratorio, ¿no? Sí, claro. La marihuana, esa no deja. ¿Y entonces cómo detectaron han detectado a tantos, señor? Sí, bueno, se detecta de esa manera, pero yo lo que creo es que no se puede jerarquizar. Ahora, precisamente pasando al caso de uno de los peloteros más grandes, Barry Bonds. El caso de... A ver, pero ¿de qué vamos a juzgar a Barry Bonds si ni siquiera se lo han comprobado? Bueno, hay declaraciones... O sea, tú estás hablando de gente que ya perdió su carrera y de que ya se vino abajo su carrera. La carrera de este señor no se vino abajo, ¿eh? Él es el líder de jonrones de toda la historia. Sí. Y en este momento lleva un juicio de casi 4 años, que no se sabe qué va a pasar. Clemens duró 4 años y medio. Y hace 4 meses, Clemens fue liberado. Clemens fue inocente, fue declarado inocente de los mismos cargos que es acusado Barry Bonds. O sea, yo creo que aquí tenemos un problema de códigos, porque Bonds Bonds nunca dio positivo, Nunca se le suspendió. Pero es que al final de cuentas todo se vuelve
en algo que es muy interesante, procedimientos. Es decir, ¿cómo se va a juzgar a un deportista? ¿Qué es el procedimiento para saber cuándo un deportista se dopa para mejorar su rendimiento y cuándo un deportista consume otro tipo de drogas porque le gusta, porque tiene Claro, un vicio? al final de porque- cuentas las dos dan positivo. ¿Y Yo de lo qué que no forma voy va a es incidir que en no, su no carrera? podemos comparar a Maradona con los otros tres que me están poniendo aquí, ¿eh? O sea, Ya- son casos completamente diferentes. Insisto en el Ahora, caso de Maradona. aquí sí quiero en el abundar. 94 no fue. Ok, pero era no otra fue droga esas- de dependencia. Todos los años no- que jugó fútbol el tuvo caso drogas de El dependencia. caso de Barry Bonds, lo que él ha declarado es que muy probablemente las sustancias detectadas en los análisis hayan estado incluidas espérame tantito. en los medicamentos Pero a Barry que Bonds se le no, aplicaron. es que están equivocados. A Barry Bonds no se le juzga por eso. A Barry Bonds se le juzga por perjurio. Ah, bueno, sí. Barry Bonds no, originalmente. porque en ese tiempo esas sustancias eran permitidas. Las grandes ligas no tenían un control antidopaje en ese momento. Es ahí donde caemos en un error. Por eso no puede ser igual Barry Bonds que Diego Armando Maradona. Primero porque Bonds ni siquiera se sabe si es culpable. De Punto entrada, número uno. bueno, de entrada. Punto número dos. En caso de que lo haya hecho, las sustancias eran permitidas en grandes ligas en ese momento. Perjurio, ¿por qué? De querer De haber engañar al juez mentido. de que nunca utilizó. Él declaró que nunca utilizó ninguna sustancia prohibida. Entonces Muy el juez lo acusa susceptibles de que quiere mentir. Los jueces. Exactamente. Pero de eso es de que lo acusan, ¿eh? De perjurio. No Ahora, de que... ¿por qué dura tanto un juicio de 4 años? Pues son muchas las investigaciones que se tienen Ahora, que hacer. Ha declarado en el caso de Barry Bonds incluso alguna de sus relaciones sentimentales, ¿no? Sí, sí, Son desde juicios luego. muy largos, señor. Ha tenido mucho que ver, pero el caso de Maradona no se trata así. No. El caso de Ben Johnson fue quizás uno de los primeros, ¿no? En sacudir Sí. al mundo del deporte. Estamos hablando de 1900. 88. Mira, el caso Fue el de primer caso olímpico, lo ¿no? de Maradona fue un... No, es fue un desastre. terrible. No. Perdón, y lo digo con todas sus letras. Maradona es un drogadicto. Sí, por Rehabilitado. Los Sí, otros sí, sí. deportistas no se les puede considerar de esa manera. Hay un perdón. escándalo en Italia cuando lo encuentran en un cuarto. No hay de todo. supuesto. En su, Bueno, en su no. departamento. No, Lo de Ben bueno, ya. Johnson es el primer caso en Juegos Olímpicos. En Juegos Olímpicos y En grande, Seúl, ¿no? Había Seúl. roto. ¿Tú estabas allá, Beto? Sí, y derrota a Carl Lewis. Y ahí se viene la maraña en contra de Ben Johnson. Ahí porque está se ese- hacen ese los día. exámenes, da positivo y ve la distancia que le estaba sacando a Carl Lewis. 9.76, me parece. Y esto fue 79. la nota que conmocionó los Juegos Olímpicos de Seúl. Por encima de cualquier otro medallista y lo que haya sido. Este caso de dopaje de Ben Johnson. Canadá sí lo suspendió Canadiense. de por vida. Sí. Después de enterarse. El Comité Olímpico de Atletismo, el Comité Internacional, perdón, de Atletismo, Un le dio caso sanción de 2 años. de error del atleta, de su doctor, ¿no? De la gente que lo cuidaba, su manager, su representante, etcétera. Porque fue el primer caso que se da en Juegos Olímpicos. O sea, aquí sí podemos hablar de un error, pues yo no sé si involuntario o voluntario, pero un error como tal. Fíjate los casos, ¿eh? Lo de Maradona, drogas de Sí. dependencia. Ni hablar, bueno, pues uno de los futbolistas más grandes pues era drogadicto, ni modo. Lo de Barry Bonds no está comprobado y cuando lo hizo, si es que le comprueban que lo hizo, era permitido. Y lo de Ben Johnson es el primer caso en Juegos Olímpicos. O sea Tenemos que no es tres que tenga diferentes disculpa, casos. No es que tenga disculpa, pero es que siendo la primera ocasión, sin tener tanto estudio como se tiene ahora, tanto cuidado con las sustancias, de alguna manera es comprensible que tenía que pasar alguna vez. Fíjate cómo son tres casos completamente distintos. Y el cuarto, nos da pie al cuarto, que es precisamente el estadounidense Armstrong. Lo de Armstrong. ¿no? Ujú. Bueno, sí, claro. Que aquí quizá la sanción es la más severa de todas. O sea, de los 4 Sin casos que duda. estamos analizando, lo de Armstrong, Es por los años que lo hizo. no, que va. Pero es que qué además ridiculez lo que entonces. logró. La UCI, qué ridiculez. Pero, Entonces, ¿por qué tantos años? Claro, pero además es que la Unión Ciclista Internacional está en el banquillo de los acusados desde hace muchos años, porque se considera que uno de los deportes donde los atletas más se dopan es en el ciclismo. Así es. Y era algo de lo que estaban persiguiendo desde hace mucho tiempo. A mí lo que me llama la atención es de Lance Armstrong. ¿Él fue el cerebro, el genio para todo eso, o había alguien más atrás de él? Es probable que luego salga otro nombre. A mí lo que verdaderamente me parece absurdo es que todas estas determinaciones se tomaron con testimonios. Porque hasta que no llegaron los testimonios de los que formaron parte del equipo del US Postal, que eran compañeros de Lance Armstrong, es que tomaron estas Y determinaciones. después de tantos años. Después de tanto, porque el positivo De su de Lance retiro, Armstrong, la incluso. duda, Sí, ya de se su sabía. retiro incluso. Ya se sabía. Y digo, no tratamos de hacer
que los deportistas queden como héroes, porque en los 4 casos, de alguna manera, todos son culpables, de alguna o de otra manera. Y miren que Pero el este diario- caso es el más severo, la sanción. Y son carreras excepcionales, ¿no? La de Ben Johnson, la de Barry Bonds son excepcionales. Ah, bueno, claro, La de claro. Maradona, más allá de esa adicción, es un futbolista fuera de serie, fue un futbolista fuera de serie. Y lo de Armstrong, pues es un ciclista fuera de serie, ¿no? Bueno, yo creo que al final de cuentas los que prendieron la mecha fueron los periodistas del diario L'Equipe, porque ellos fueron los que destaparon todo. Claro. Y quien terminó dándole la puntilla a Lance Armstrong fue el mismo Estados Unidos. Sin duda, nos vamos a una pausa, regresamos, tenemos más en Tribuna Deportes. La pregunta del día.